Mental. Ansiedad y homeopatía, un binomio que se está abordando en este Congreso Nacional de Semergen. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Martínez Antón, que es psiquiatra. Doctor Martínez Antón, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Diría usted que la incidencia actual de la ansiedad, por razones que a nadie se le escapan, está aumentando? Bueno, teníamos que matizar aquí porque, claro, ¿quién vive sin ansiedad? La ansiedad es un estado emocional que forma parte de nuestra propia naturaleza porque es la moneda de cambio que empleamos en las relaciones y las interacciones que establecemos con el medio. Nos pasa a los seres humanos, pero también pasa en el reino animal. Quiero decir que estamos hablando de algo que viene desde millones y millones de años atrás. Pero eso mucha gente dice que es estrés más que ansiedad, ¿no? No. Claro, ¿dónde está la diferencia también? Ahí tendríamos que definir qué es ansiedad normal, qué es ansiedad patológica, ¿no? Pero en principio ansiedad ha habido toda la vida, la seguiremos teniendo, la tenían nuestros ancestros, la tenemos nosotros y seguirán teniendo las generaciones futuras porque forma parte de nuestra dotación biológica, ¿no? Es lo que yo quería comentar, ¿no? Ahora, si hablamos de ansiedad patológica, ya en términos de sufrimiento, ¿no? y que es un poco lo que motiva la consulta o el motivo de consulta, ¿no? de un paciente en atención primaria, pues entonces ahí tenemos que ir a las estadísticas, a los estudios, ¿no? En población general se dice, los estudios dicen que alrededor de un 11 o un 12% de personas a lo largo de la vida, vamos, de toda la población, van a padecer trastornos de ansiedad, y podemos entenderlo ya cuando hablamos de trastornos con esa cualidad patológica que hace que haya necesidad de una intervención. Es decir, la diferencia entre esa ansiedad normal que usted dice que ahora mismo usted y yo tenemos seguramente, además ante unos micrófonos, ante unas cámaras, porque si no estaríamos con una tonía que tampoco sería lógico, pasar al punto, el umbral de la patología, ¿una persona en sí mismo se reconoce esa patología? ¿Es cuando cambia qué en su carácter, qué en su vida, qué en sus pensamientos? Bueno, pues sí se reconoce, ¿no? Se reconoce desde varios puntos de vista. Se reconoce desde un punto de vista incluso físico, ¿no? La ansiedad tiene un correlato en el cuerpo, en el que se nota a través de diferentes síntomas que hacen referencia pues, a las consecuencias de la activación, ¿no? emocional, de eso que llamamos ansiedad, y que tiene un reflejo en diferentes aparatos o sistemas dentro del organismo, ¿no? Pues la falta de aire, la sensación de que el corazón va muy deprisa, ¿no? Las taquicardias, las palpitaciones, ponerse a sudar, etcétera, etcétera. Pero luego también la podemos notar desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista ya más cognitivo, ¿no? Y en ese sentido pues hablaremos más de una especie de estado de alerta, ¿no? De estar en tensión, de estar a la expectativa, a la defensiva, de estar un poco como expectante, ¿no? Y luego también lo notamos incluso a veces conductualmente. Si yo me empiezo aquí a mover la pierna o a estresar demasiado y me empieza a dar el temblequeo, pues también, o me levanto de la silla porque ya no puedo parar quieto aquí, pues también podríamos decir que hay una observación que es a través de la conducta de esa persona que detectamos que esa persona puede estar efectivamente, entre comillas, nerviosa o con mucha ansiedad. Ansiedad, ansiolíticos, ¿no? La prescripción de ansiolíticos, ¿diría usted que se realiza de una manera adecuada como psiquiatra? Desde la atención primaria, ¿eh? Sí, en mi opinión no, yo creo que... No. No, es decir, cuando digo adecuada, yo creo que estamos sobremedicando en general a la gente. Es un tema cultural, ¿no? Es una evolución de los últimos años, ¿no? Vivimos en una sociedad del consumo, ¿no? Y en esa sociedad del consumo pues queremos comprar rápidamente el bienestar de la manera más rápida, fácil y ágil posible, ¿no? La pastilla milagrosa. Eso es. Y ahí hemos recurrido pues, a unas medicinas que son muy potentes, que son los ansiolíticos, que funcionan, ¿no? Nadie lo niega, pero que luego tienen unos inconvenientes y unos efectos secundarios que están ahí y que al final, pues sin querer, muchas veces desde el punto de vista de los profesionales estamos entrando en la iatrogenia, ¿no? Es decir, en dar o en hacer intervenciones que a la larga pueden ser dañinas para nuestros pacientes, ¿no? Hay un montón de situaciones en las que las personas consultan por un problema de ansiedad, que habría otras alternativas a los ansiolíticos
que nos ahorrarían costes desde el punto de vista económico, que son más saludables desde el punto de vista de los efectos secundarios a medio y largo plazo, e incluso que son incluso saludables también desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, de poder elaborar a la persona estrategias o tener recursos alternativos para poder resolver, ¿no?, esa situación que nos está causando ansiedad sin tener que recurrir a un... Don Miguel Ángel, me lo ha puesto usted en bandeja de oro, plata, brillantes, porque ahora yo le voy a preguntar, ¿la homeopatía puede jugar ahí un papel importante a la hora de no sobremedicar, no sobretratar el tema de la ansiedad con ansiolíticos? Sí, indudablemente puede ser una herramienta valiosa, así es, sí, sí. Y luego la homeopatía tiene también una particularidad, ¿no?, y es que cuando se trata de perfilar o de especificar un poco qué tipo de tratamiento o de medicina homeopática hay que dar en cada caso, eso exige el personalizar, el individualizar cada caso y el definir de qué tipo de ansiedad estamos hablando, ¿no?, qué es lo que hay debajo de ese síntoma llamado ansiedad en esa persona que nos consulta, ¿no? Y eso es muy interesante porque paralelamente, como una necesidad desde el punto de vista de poder indicar un fármaco concreto y que sea más efectivo, también a su vez nos está proponiendo un tipo de relación diferente con el paciente, ¿no?, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la empatía, desde el punto de vista del compromiso con la persona que consulta, ¿no? Entonces, bueno, no es solamente la parte, digamos, más técnica, ¿no?, del efecto que ese medicamento homeopático puede hacer o no hacer en la ansiedad, sino también en términos de relación, ¿no?, lo cual es interesante. Lógicamente siempre pensamos que el médico de atención primaria que conoce a esa persona porque le visita pues, por otras patologías, ya le habrá recetado posiblemente homeopatía para otra patología, pero usted que es psiquiatra también receta homeopatía en su consulta de psiquiatría. Sí, yo tengo un recorrido corto, ¿no?, en este campo, porque mi formación principal ha sido en la medicina tradicional, convencional, y luego sí, como especialista en psiquiatría, ¿no? La homeopatía es un campo que he empezado a investigar y a trabajar con él hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, la poca experiencia que tengo ha sido positiva, ¿eh?, y es favorable. A mí me ha permitido abordar determinados problemas de ansiedad, vamos a decir, relativamente leves, situacionales la mayoría de las veces, en reacciones a acontecimientos que desbordan a esa persona y que hacen que en ese momento tenga ese estado, pues quizá con esta otra herramienta sin tener que necesariamente intervenir con otro tipo de fármacos, ¿no? Y luego hay otro perfil de pacientes psiquiátricos, precisamente ya más graves, que son enfermedades crónicas, que vienen siendo polimedicados desde hace mucho tiempo, en el que también introducir un tratamiento homeopático me permite lo que yo llamo reducción de daños o minimizar daños. Es decir, si es necesario añadir en ese momento una ayuda, ¿no?, para qué voy a seguir escalando, ¿no?, en el tratamiento ya multicomplejo que tiene esa persona, en dosis y en variedad de medicamentos, y puedo recurrir a la homeopatía para efectivamente no tener que hacer esa escalada, no tener que sobremedicar más a esa persona. Y el paciente que va al psiquiatra, no voy a decir el paciente psiquiátrico, el paciente que va al psiquiatra, ¿acepta bien que su psiquiatra le recete un medicamento homeopático? Pues en general no. Porque... Entiende que le va a dar algo más potente, ¿no? Sí, eso es. En general no por la expectativa, es una expectativa que tiene que ver con lo cultural y con las creencias, ¿no?, lógicamente. En la medida que se desconoce, ¿no?, lo que es la homeopatía, pues las personas lo asocian con algo muy light o algo muy... pues como algo para quitarse el muerto de encima. Vamos a ver. ¿Podemos decir que para eso no hace falta ir al psiquiatra, que me voy a la farmacia y que me den homeopatía? Sí, que me den hierbas o que me den... Sí, eso es. O como quien va al curandero, ¿no?, entre comillas, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que se sorprenden y que pueden entrar en un rechazo en este tipo, ¿no? Y luego hay otro grupo de personas que es justamente lo contrario, que lo aceptan muy bien porque precisamente dentro de sus valores y de sus creencias está la necesidad de no utilizar fármacos, y de poder buscar otras alternativas, que puede ser la psicoterapia, que también es una herramienta muy poderosa y muy valiosa, ¿no?, para el tema de la ansiedad, o efectivamente el tema de la homeopatía, que entonces en ese perfil de gente pues sí que lo acepta muy bien.
Yo le he de preguntar, don Miguel Ángel, algo a nivel personal, es decir, ¿cuándo hace usted la conversión? Si hace 5 años usted y yo hablamos, usted me dice que la homeopatía no la conoce, no le interesa, no cree todo lo que oye, porque es usted un médico alopático, que ha estudiado su carrera, que ha estudiado psiquiatría y que ha estudiado la farmacopea psiquiátrica, donde no estaba incorporada la homeopatía, al menos en los estándares. ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde conoce usted? ¿Dónde entra en contacto con la homeopatía? Y más allá, ¿dónde le convence que la homeopatía le puede ayudar en su práctica médica? Bueno, como todo en la vida, cada persona tiene una historia y, Sí. y es un mundo, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que yo he empezado hace poco, pero también es verdad que biográficamente hablando he tenido la oportunidad a través de hacer una amistad con una persona que era hija de uno de los primeros médicos que en España introdujo la homeopatía, ¿no? El doctor Palafox. Entonces, es un tema que había estado ahí. Yo no lo conocía porque no tuve oportunidad ni acceso a esa formación, pero sí había esa sensibilidad a través del testimonio, en este caso íntimo, personal, ¿no? De una relación con una persona muy vinculada a ese mundo, ¿no? Lo demás pues ha sido fortuito, ¿no? En la medida que pues un laboratorio en concreto nos visita en un momento determinado, nos introduce esa posibilidad, pues desde esa sensibilidad previa que quizá yo ya tenía, pues escucho con interés y entonces pues bueno, veo una oportunidad para iniciar una práctica más, ¿no? Dentro de los recursos que yo tengo para tratar a los pacientes, ¿no? Y luego ve, lógicamente, el feedback que hay con ese paciente al que le ha recetado homeopatía. Sí, ¿Qué le sí, dice en la sí, siguiente sí. visita? ¿No? Claro, es importante eso. Claro, claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, en general, los resultados son satisfactorios, sí. Vamos, siempre hay de todo, siempre hay personas que les va mejor, que les va peor, pero vamos, en líneas generales no me puedo quejar. Y luego hay una gran ventaja, es la seguridad del medicamento homeopático, ¿no? Y eso en el perfil de tratamientos que nosotros hacemos y de pacientes que nos llegan es un tema bastante importante que hay que valorar, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto yo como mis pacientes están muy tranquilos, ¿no? ¿No? Y que llegado el caso usted puede combinar los dos Sí, tratamientos, por el supuesto. tradicional, digamos así, y el Por supuesto, sí, sí, ¿no? y así se está haciendo también. Pues doctor Martínez Antón, don Miguel Ángel, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Un placer. Hasta pronto. Gracias, doctor. Nuevo congreso de Semergen y, por supuesto, no puede faltar en ese programa científico y en ese programa médico la homeopatía, cada vez más utilizada, cada vez más conocida y cada vez más frecuente en el mundo de la medicina. El doctor Torres, como saben, es todo un experto en el mundo de la homeopatía y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros un año más, un Semergen más. Doctor Torres, bienvenido. Recuérdenos, por favor, cuáles son las principales ventajas que tienen estos medicamentos homeopáticos. Bueno, pues yo creo que lo podemos decir de una manera muy resumida, que serían eficacia y seguridad. Y eso para nosotros, para los médicos, es algo que valoramos mucho, ¿no? Eficacia, seguridad, ausencia también de efectos de interacciones. Efectivamente. ¿No? Cuando hablo de seguridad me refiero que ausencia casi completa de efectos secundarios son muy raros, infrecuentes y transitorios, y ausencia en general casi siempre de interacciones, con lo cual nos permite utilizarlos en situaciones en las que nos da más miedo los efectos secundarios, como puede ser en un niño, en una mujer embarazada, en un lactante, o en un anciano frágil, o en un paciente polimedicado, ¿no? Y esa seguridad es un punto fuerte de los medicamentos homeopáticos. Efectivamente, porque siempre hemos dicho que el niño es uno de los principales protagonistas, digámoslo así, para la homeopatía, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí. Sí, sí. En una consulta de homeopatía, ahora estamos hablando del centro de salud, pero en una consulta de homeopatía un porcentaje importante de clientes son niños, ¿no? Precisamente porque como estos medicamentos son muy seguros y además en los niños son muy rápidos y muy eficaces, pues es muy frecuente encontrar pacientes infantiles. Don José Ignacio, ¿cómo utiliza usted la homeopatía en su práctica diaria? Pues en el centro de salud es como un medicamento más. Y en realidad lo que me encuentro en el centro de salud es que la aceptación por parte de los pacientes es muy grande. En general, cuando explico que hay algunas otras opciones o alternativas y que una de ellas es la homeopatía, diríamos que prácticamente casi todo el mundo pone cara de sorpresa y de agrado y dice, pues me parece muy interesante tu propuesta o su propuesta y hay una aceptación grande, ¿no?
Pero si hablamos en el caso de la ansiedad, diríamos que el abanico de posibilidades es amplio, ¿no? Por ejemplo, puede ser un medicamento único de elección en situaciones no muy graves, o en situaciones en las que vemos que el uso de psicofármacos puede ser un hándicap, bien porque la persona, como hablábamos antes, tenga temor a los efectos secundarios por su situación, o bien porque haya tenido ya experiencias previas con psicofármacos y te diga directamente, mira, preferiría que me recetaras otro tipo de tratamientos porque los efectos secundarios son incómodos, o gente que tiene un trabajo que no le permite usar fármacos que le puedan provocar alteraciones en la coordinación o en la capacidad de toma de decisiones, ¿no? Hablemos de un transportista que lleva un camión de alto tonelaje o un piloto. Es decir, que hay múltiples situaciones en las que puedes decir, tengo que intentar elegir un medicamento que sea eficaz, pero sobre todo que tenga un alto perfil de seguridad, ¿no? La ansiedad, que es lamentablemente una patología muy prevalente, a veces dicen que es la puerta de una depresión, y a nadie se le escapa que en la situación global que tenemos ahora mismo, problemas laborales, problemas económicos, todo eso hace que personas que a lo mejor hasta ahora oían hablar de la ansiedad, pero lo oían hablar a unos como a terceros, en estos últimos años ellos han sido los principales actores de esta... Es decir, el debutante en ansiedad es la persona a lo mejor más indicada para empezar intentando que la homeopatía sea ese fármaco, sea ese medicamento que le pueda evitar que esa ansiedad vaya más. Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que dentro de los candidatos a usar medicamentos homeopáticos, uno sería este, ¿no? Una persona que nunca ha tenido problemas de este tipo, que es la primera vez que está sufriendo un problema de ansiedad y que de alguna forma, diríamos, está virgen a tratamientos, sí. y que el hecho de probar un tratamiento con un perfil de seguridad amplio, pues... le da al paciente también más confianza, ¿no? Porque, queramos o no, la reticencia a los psicofármacos es bastante general, sí. Y somos nosotros los que tenemos que insistir cuando vemos que realmente hay una necesidad, ¿no? Y explicar claramente los pros y los contras al paciente. De manera que una indicación clara sería persona que nunca ha tenido contacto con los psicofármacos, que tiene recientemente un problema de este tipo y que puede ser un buen momento para elegir un tratamiento homeopático. Además, entiendo que el discurso para su colega de atención primaria es fácil en este caso. Es decir, el paciente va a aceptar muy bien que el médico le dé un fármaco sin efectos secundarios, sin interacciones, por ese miedo que usted decía que mucha gente tiene a los psicofármacos, ¿no? Porque me voy a enganchar y va a ser como una drogadicción que no podré dejar en mi vida. Es decir, el discurso para el médico de familia recetando homeopatía ante una ansiedad es muy fácil, ¿no? Por supuesto, porque es que, claro, si hiciéramos una encuesta, probablemente la mayoría de nuestros compañeros dirían, si me puedes dar algo seguro, claro, algo que el paciente acepte bien, sí, algo que realmente funcione, pero que no cree dependencia, ni somnolencia, ni dificultad de concentración, sí, ni que aparezcan los efectos secundarios a los que más tememos nosotros y a los que más teme el paciente, sí, pues diríamos, me estás dando algo útil, ¿no? Vamos a pensar que a lo mejor ese paciente dice, sí, pero yo también me gustaría, deme un poco de paciencia, pero démela ya, ¿no? Entonces, puede combinarse perfectamente un fármaco al uso, digámoslo así, y la homeopatía, ¿no? Eso es. Puede que haya situaciones en las que el paciente ya está tomando un tratamiento convencional, o vemos que la gravedad del caso puede hacernos pensar de mutuo acuerdo, porque yo creo que la decisión en el tratamiento, en la ansiedad y en cualquier otra situación, se tiene que tomar de forma compartida el paciente y el médico, ¿no? Y entonces, dependiendo de las situaciones, puede que necesitemos combinarlo. ¿La combinación qué ventajas tendría? Pues tendría la ventaja de que el tratamiento fuera un poco más global sobre el problema del paciente, no tanto sobre una parte, porque claro, cuando damos psicofármacos actuamos de alguna forma químicamente, ¿no? Con el tratamiento homeopático lo que queremos hacer es actuar más a la globalidad del paciente. Por decirlo de una manera clara, sería un medicamento que actúa contra los problemas y otros medicamentos que actúan a favor del paciente, y por eso tienen esta complementariedad clara. El objetivo sería que yo me encuentre antes mejor, que mis síntomas mejoren más rápidamente, que tenga más percepción de capacidad de resolver por mí mismo el problema, ¿no? Entonces, perfectamente los podemos complementar, tanto de inicio como cuando alguien lleva una temporada larga tomando tratamiento y nos dice, estoy bastante mejor, me gustaría que me ayudaras a disminuir la medicación o suprimirla. Y entonces ahí la homeopatía también puede tener un campo importante de acción para hacer que sea más fácil
la retirada o la disminución de la medicación. Dígame, doctor Torres, ¿y ese paciente que hay una confianza con el médico y que le dice es que ahora estoy a lo mejor buscando trabajo y la semana que viene o el mes que viene tengo unas entrevistas de trabajo o tengo que hacer unos, no sé, cuestiones que me pueden alterar mi estado anímico, me pueden provocar ansiedad? ¿La homeopatía como preventivo? En este caso, es decir, tómate durante una semanita antes de esa entrevista o una semanita antes de eso que tienes que hacer que te está pues poniendo intranquilo, ¿verdad? Tómate homeopatía y vas a ir más tranquilo. ¿Como preventivo nos vale? Nos vale muy bien. De hecho, eso es otro recurso importante para el médico de familia. Es decir, es que, claro, hay a veces que son ansiedades situacionales, no lo suficientemente graves como para que nos planteemos usar un fármaco convencional, pero que el paciente nos está pidiendo que le ayudemos de alguna manera. Por algo puntual. Eso es, por algo puntual. Entonces ahí la homeopatía tiene un campo de acción tremendo porque identificando cómo es, por decirlo de alguna manera, la ansiedad situacional de cada uno de nosotros, nos puede permitir prevenir el que cuando yo voy a una entrevista me quede en blanco o me aturulle y me precipite o me sienta como muy ansioso y se me note, ¿no? Es decir, que realmente el medicamento homeopático puede prevenir esa reacción de ansiedad que me preocupa ante la situación de una entrevista de trabajo, una conferencia o cualquier situación de este tipo, ¿no? Es una indicación clara de los medicamentos homeopáticos y prácticamente ahí la homeopatía tiene unas ventajas enormes con respecto a cualquier fármaco convencional. Yo espero, doctor Torres, que se haya sentido cómodo en Comodísimo, esta entrevista. comodísimo. Igualmente, muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo, doctor.